De manera poco responsable, podría considerarse que la enseñanza de las primeras letras en los niños es más sencillo que la enseñanza en la educación superior o en el bachillerato. Pero resulta que no es así. ¿Y por qué no es así? Porque en los primeros años, en los primeros pasos de la enseñanza de las primeras letras, en esa etapa inicial, es donde se fundamenta, donde se soporta y donde se va a sostener hacia el futuro lo que es el proceso de aprendizaje de una persona. Entonces, si no se hace bien en esa etapa de las primeras letras, si el chico o la niña no aprende bien, va a tener dificultades y muchas en su evolución cuando llegue a los grados medios y superiores, aún más que superiores, cuando se hacen las maestrías, cuando se hacen las especializaciones y demás. Si no se enseña bien en el momento en que le estamos practicando la introducción a las primeras letras y los chicos aprenden a leer y escribir, si no se enseña bien ahí, se fracasa en el futuro. Y eso es lo que sucede con algunos métodos tradicionales, y es que enseñan con el propósito de que ellos lean y escriban. Ahí. Hasta ahí podríamos decir que está bien. Pero se le tratan de infundir otros mecanismos que los niños a su corta edad no pueden discernir, no pueden entender, no pueden manejar en ese proceso de enseñanza, como es, por ejemplo, la lectura comprensiva, ¿verdad? La parte cognoscitiva no es lo mismo que la parte mecánica lectoescritora. Es más, son dos fases que deben manejarse separadamente. Una cosa es enseñar y desarrollar en ellos, ayudarles a desarrollar la parte mecánica lectoescritora, que un niño pueda mirar, leer una palabra o escribirla, no importa cuál sea la palabra. A remuesco, por ejemplo. Así no sepan qué significa remuesco, pero que si ven la palabra la lean bien y que además si se le dicta la escriban bien. Otra cosa, y es esa otra parte de que yo hablo, que es la segunda parte, es la etapa de la comprensión lectora. Primero se les enseña a leer y escribir y después se les enseña la comprensión lectora, como en la pintura. En la pintura, ¿qué es primero? Trazos. En la pintura nos enseñan trazos, mezcla de colores, diseño, dibujos y demás desde el comienzo. Primero trazos, líneas, curvas, círculos, y luego viene un segundo proceso, aplicación de colores, pero aún ellos no tienen el conocimiento de lo que significa o representa desde el punto de vista psicológico un color. Solo aplican colores. Y así sucesivamente hasta cuando desarrolle ese artista toda su capacidad de comprensión sobre ese tema y luego sí lo va a poder aplicar. Y después seguramente se va a estudiar bellas artes o artes plásticas y con seguridad va a ser un excelente artista. Pero si hubieran intentado enseñarle todo desde el comienzo, hubiera fracasado. Lo mismo sucede con el tema de la enseñanza de la lectura, el proceso lectoescritor en los niños y comprensión. Si a un niño se le enseña bien eso, si se le introduce bien, si los pasos de enseñar a leer y escribir y comprender y deducir y analizar y concluir se le enseñan adecuadamente, el niño va a ser un superletrado en el 5º grado. Cuando llegue al 5º grado puede ser un superletrado. Pero miremos lo que tenemos alrededor. Dificultades. Niños que llegan
pasan transición a primerito, a segundo, a tercero y todavía no tienen la habilidad lectoescritora consolidada. Hay muchas cosas que se hacen en el aula que no se deben hacer. Como por ejemplo, invalidarles, obligarles a borrar, regañarlos, maltratarlos por el estudio, psicológicamente, y muchos físicamente. ¿Qué sucede con eso? El niño comienza a desarrollar un mecanismo de educación o aprendizaje obligatorio, no voluntario, obligatorio. Se siente obligado, se siente amenazado por el adulto o por los adultos que le están enseñando. Amenazado. ¿Quién aprende bien estando amenazado? Busca la manera de hacer bien X cosa para no ser castigado y para no sufrir dolor. Pero no porque lo esté haciendo con gusto y tampoco porque esto esté generando un excelente resultado en el niño. Así que el método Pimienta de lectoescritura es un método que está diseñado para ir paso en paso avanzando a ese proceso de aprendizaje adecuado, correcto, ordenado. Método Pimienta de lectoescritura. Ese método se puede adquirir fácilmente. Voy a dejar un link en este mensaje para que puedan tener más información. Pero recuerden, la etapa más importante, muchísimo más importante de la enseñanza o del aprendizaje, está ahí, en aprender a leer, escribir, comprender, deducir, concluir, analizar. Ahí está el secreto para que un estudiante pueda ser exitoso en toda su etapa de estudio y luego pueda ser un excelente profesional.